Siga alabando, siga exaltando su nombre. Su presencia está en este lugar. Te damos a ti la alabanza, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, mi Rey. Qué privilegio, Señor, poder estar en tu casa, alabando, exaltando tu nombre, cantándote, Señor, con todo nuestro ser. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito y alabado seas, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oro, mi Dios, en esta mañana, dándote la gloria y la honra, dándote gracias y pidiéndote siempre el respaldo de la unción de tu presencia. Porque donde está la unción hay gracia, hay denuedo, hay autoridad, hay poder. Se abre el entendimiento ahora en el nombre de Jesús. Padre, declaro que la sangre preciosa de Cristo nos cubre y yo ato el poder de las tinieblas. Todo lo que quiera distraer para que tu palabra sea sembrada, la semilla incorruptible, la reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo toda distracción y echo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro el mover de tu presencia, trayendo sanidad a los enfermos. Oramos, Padre, por todos aquellos que están enfermos del cuerpo. Ponemos delante de este altar porque tu presencia está en este lugar, pidiéndote sanidad, Señor, para esos cuerpos enfermos, mentes enfermas, corazones enfermos. Pedimos sanidad, Padre mío. Pedimos liberación para todos los atormentados, oprimidos por el diablo, porque solamente tú, Jesucristo, el Señor y Rey y Libertador de los cautivos y oprimidos por el diablo, solo tú puedes liberar a tu pueblo cautivo, a tu pueblo enfermo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oro pidiéndote la provisión para todo aquel que necesita trabajo, fuentes de ingreso, conexiones divinas, nuevos proyectos, estrategias. Vengan, Señor, sobre todos aquellos que están necesitados, con necesidades de comprar y de vender, Padre. Sé propicio a cada necesidad, mi Rey. Como también levantamos oración, porque tu iglesia está unida en esta mañana para adorarte, alabarte, para recibir tu palabra. Está unida en amor, en el amor de Cristo, para orar por todos los enlutados. Oramos, Señor, por la familia Guardia López, que recientemente, Señor, han enterrado a su ser querido. Por Martita y toda la familia, pido fortaleza, consuelo en sus corazones, Señor, como también a todos los que han perdido un ser querido. Que venga el amado Espíritu Santo, el Consolador, a consolar esos corazones tristes, dándole paz a los abatidos, Señor, porque esa es nuestra misión, mi Dios amado. Así ponemos todas las necesidades y te pedimos que hoy te sigas moviendo y edificando tu iglesia a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Buenos días, mi amada iglesia del Señor. Qué gusto y qué gozo poder estar con ustedes y poder compartir esta mañana la santa y poderosa palabra de Dios. Reciba un fuerte abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Usted que está al lado, y levante su manito, la persona que nos visita por primera vez en este día. Bienvenida, mi amada. Ya hay otra persona, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Ahí está atrás una persona también, bienvenida. Bienvenida, al lado de Bucha. Bienvenida, bienvenido, mi amado. Y bienvenidos sean todos a Centro Cristiano Familiar, su iglesia, su casa espiritual. Aquí encontrará y sentirá y vivirá la presencia de Dios.
que es la única que puede sanarnos, liberarnos y levantarnos. En el nombre de Jesús. Siempre lo espero el domingo porque uno puede estar en cualquier lugar, pero no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor adorando y exaltando su nombre. Y hoy es un día especial. También he estado orando por la familia de Silvia Bellot, que hoy voy a casar a su hijo a las 5 en punto de la tarde de la ceremonia. Así que oremos para que esa boda salga preciosa. Es la consuegra, nuestra amada pastora Raquelita, una sierva preciosa que le ha creído a Dios y Dios se ha manifestado con milagros en su vida. Así que nos gozamos con las victorias y la alegría de nuestros hermanos amados. Así que a todos los que están con gozo celebrando un matrimonio, un nacimiento, un aniversario, nos gozamos con todos ellos, los bendecimos, pero también abrazamos a los enlutados, a los que necesitan. Así que por eso me ve con rulos y todo eso. Porque de aquí nomás es 1 hora camino, así que no nos va a dar mucho tiempo. Pero sé que la presencia de Dios también se va a mover en ese lugar para bendecir a nuestros hermanos que hoy están de fiesta. Hoy a las 5 de la mañana estaba orando y la lluvia caía fuerte. Y estaba orando por esta familia y por el matrimonio y por la boda, porque todos los que se han casado, los que nos hemos casado y hemos hecho fiesta, sabemos que hay una preparación, ¿no? Entonces, y como es al aire libre, así que Dios bendiga con un buen clima, como también lo bendiga a usted en todo lo que usted haga. Los amo, los bendigo y los extraño. Extraño a Paulo, no está Paulo por aquí. Siempre extraño a todos los que no veo. A veces no llamo, pero sé que hay vidas que están llamando, pero estoy orando por cada uno de ustedes. Amén. Hay tanta necesidad por Jesucristo. ¿Está listo? No se me distraiga, vamos a dar continuidad al tema la unción del Espíritu Santo, parte número 2. Vamos a dar un breve repaso para los que no estuvieron o para recordarles también, porque el aprendizaje viene por recordar y la repetición también. Así para que a usted se le quede clara esta palabra, mi amado. Si usted no la entiende o no la entendió, vuelva a escucharla. Tenemos en YouTube y ore al Señor para que sea el Señor revelando su palabra como oramos desde temprano. Acá están los intercesores. Desde temprano orando, con lluvia, con frío, con nada nos detiene en el nombre de Jesús. En el contexto bíblico, la unción es el acto de derramar aceite sobre una persona u objeto. ¿Para qué? Es el acto, en el contexto bíblico, vuelvo a repetir, la unción es el acto de derramar aceite sobre una persona u objeto. ¿Con qué motivo? Con el motivo de consagrarlo, con el motivo de separarlo para un propósito santo. Cuando levantamos líderes acá, levantamos pastores y todo, hay personas que no pueden manejar un auto si primero no lo ungen y lo entregan al Señor. Esa ha sido en mi casa toda mi familia. Desde Horacio hasta mis hijos, compramos un auto, lo que sea, lo consagramos al Señor. Porque sabemos que no es el aceite, es la fe en lo que nosotros creemos. Es como el aceite simboliza la unción, el poder del Espíritu Santo. Es como el vino, simboliza, representa la sangre, pero no es la sangre. Es como el pan simboliza, representa en ese momento en lo que fluye mi fe, en lo espiritual, está representando la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo o la unción del Espíritu Santo en lo que yo creo. Mi casa, yo recuerdo que todas las noches
ungía con aceite a mis hijos para que ellos cuando eran bebés y cuando eran niños, para que puedan dormir. Ungía los dinteles de mi casa cuando yo sentía ataques del enemigo, opresiones, podía sentir presencias demoníacas. Entonces yo agarraba el aceite, ungía los dinteles y empezaba con la palabra, que en la palabra está el poder y el poder está en nuestra boca, hermanos. Amén. El poder está en nuestra boca. Dice que la palabra está muy cerca de ti. Está en tu corazón y está en tu mente y en tu boca, no solamente para que la recites, para que la creas, para que la declares y para que la obedezcamos. Amén. Porque hay muy buenos recitadores, dice la palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, es para separarlo a un propósito santo, simbolizando así la presencia de Dios y el favor de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queda claro, no? ¿Queda claro lo que simboliza, lo que representa? Y ahí creo que también teníamos una ovejita derramándole el aceite. Teníamos la imagen de la oveja, que el pastor derrama aceite sobre las ovejas. ¿Para qué? Para que no aniden los insectos y luego ellas, por la desesperación de que se meten los insectos a los oídos, a la nariz, a los ojos, entonces si no están llenas de aceite, para eso el pastor pone aceite sobre las ovejas para que no vengan los insectos, figuras de demonios. Necesitamos fluir en la unción del Espíritu Santo para que los demonios se sujeten. ¿Puede entenderlo? Lo que representa. Y dice que cuando esas ovejitas están haciendo lo que quieren y no tienen un pastor y se pueden ir para donde quieren porque son rebeldes, entonces se pierden y se lastiman y se caen. O si no tienen el pastor quien pone el aceite, ellas se terminan golpeando la cabeza, se terminan golpeando por la desesperación de los insectos. Eso sucede espiritualmente en nosotros también. Cuando nosotros estamos atormentados por demonios, oprimidos, y se puede abrir puertas de muchas maneras a estos espíritus inmundos o demonios. Se pueden abrir puertas a través de las adicciones. Cuando yo soy presa de una adicción, llámese cualquier adicción, entonces abro puertas. Cuando yo soy preso de la rebeldía, no solamente adicciones, rebeldía, desobediencia, que son los pecados del alma. El orgullo, la rebeldía, la envidia, los celos, la idolatría. Entonces nosotros sabemos, nosotros nos conocemos, nosotros sabemos con qué luchamos, nosotros conocemos nuestras debilidades. Entonces, para eso necesitamos estar con el aceite de la unción, para que ningún demonio, ningún insecto que es figura de esos demonios pueda venir a atormentar nuestra vida. Es más, nosotros llenos del aceite, llenos de la unción del Espíritu Santo, nosotros podemos permitir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí, no tenemos control de eso, pueden volar, pero no podemos permitir que ellas hagan nido en nuestra mente. Amén. Entonces, por eso la unción figura de esto espiritual que representa la presencia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y este ritual, habíamos dicho, que era más propio, típico. Si usted lee el Antiguo Testamento, todos los utensilios del templo, todo se consagraba y se ungía, como se consagraban los profetas, se consagraban los sacerdotes, se ungían, se separaban también los utensilios del templo. ¿Por qué? Porque lo del templo es sagrado, porque es la casa del Padre. Amén. Porque vemos que hay iglesias hoy en día que se han dedicado a un mercantilismo, a una compra y venta. Y esos son los mercaderes de los que habla Jesucristo en la palabra. Fíjese usted que a chicotazos sacó a los mercaderes del templo. También representa nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que hay que sacar estos mercaderes de nosotros.
pero también hay que cuidar la iglesia, porque en la iglesia se provoca la presencia de Dios. Y el diablo lo que quiere es distraer para que no haya presencia, porque él sabe que en la presencia hay sanidad, liberación, bendición, vida eterna. Entonces, amados, hay una diferencia, dijimos, entre unción y función. ¿Se recuerda? La unción es la forma como vivimos nosotros. Es la preparación día a día de nuestro corazón. Es la devoción, es el temor, es la gratitud, es la intención de que yo tengo que Cristo brille en mi vida. Eso debería ser nuestro deseo, ¿no? ¿Cuál es tu deseo? Que Cristo brille en mí. ¿Cuál es nuestro deseo? Que Cristo brille en mí. Porque cuando hay luz, también las tinieblas se disipan. Cuando yo tengo mucha luz, mucha unción, las tinieblas retroceden porque hay autoridad, hay gracia, hay poder, hay denuedo. Entonces, por eso es que necesitamos. Y mencioné la ofrenda de la viuda, que está en el libro de Marcos 12, del 41 al 44, para hacer una analogía sobre una diferencia, una comparación entre cuando estaba Jesús sentado delante del arca. Él estaba mirando cuando pasaban a ofrendar, pero no le impresionó la gran ofrenda que traían los ricos, sino le impresionó la ofrenda de la viuda pobre, porque los ricos daban de lo que les sobraba, pero la viuda pobre dio todo lo que tenía. ¿Y sabe qué, mis amados? Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, no tenemos otra forma de cómo entregarnos que no sea el 100%. Si nosotros amamos, tenemos que amar con todo. Si nosotros servimos, tenemos que servir de verdad. Porque Colosenses dice, porque todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Amén. Ahí lo vamos a ver, que está escrito. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. ¿Cómo se está entregando usted? Entonces, vemos, no voy a volver no voy a profundizar en la ofrenda de la viuda, pero ejemplifica la confianza radical en Dios, la ofrenda de la viuda. La confianza radical en Dios es un acto de fe y sigue siendo una lección sobre la verdadera fe que nosotros tenemos y que la verdadera generosidad y sacrificio que debemos tener. Mientras que la función cumple con lo mínimo quizás. Yo no sé cómo estará usted dando, sirviendo, no lo sé. Y eso aplica para todo, amados. Yo no le hablo solamente para una función en la iglesia dentro del ministerio. Aplica como padres, cómo está cumpliendo su función, su rol como padre, como madres, en el trabajo, como ciudadanos, cómo nosotros estamos cumpliendo. Porque la unción se derrama sobre la vida del creyente, sobre la vida del hombre. Entonces, mientras que la función cumple con el mínimo, mientras que la viuda, la ofrenda de la viuda pobre es la generosidad y el sacrificio. No la excelencia de la función como tal. Para llegar a la unción, para llegar a tener la unción, el talento no es suficiente. Y hemos dado muchos ejemplos. El talento no es suficiente, porque el hombre aplaude el talento, pero Dios mira el corazón de cómo lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Sea la función que nosotros nos toque desarrollar dentro y fuera de la iglesia, cuanto más dentro de la iglesia, porque la iglesia representa, es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo Jesús, y la iglesia es su cuerpo, y el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Es una necesidad imperante la que yo necesito, o la que necesitamos, amados, buscar, anhelar
y tener la unción para poder desarrollar mi función. Amén. ¿Entienden? Es una necesidad imperante la que tengo que tener de anhelar, de ser apasionada por buscar la unción de Dios para desarrollar y cumplir mi función como padre, como madre. Es que si yo estoy alineado con Dios, es automático. Va bajando como las barbas de Aarón, esa unción que corre desde las barbas y corre por el manto hasta los pies. La unción no corre de abajo a arriba. Viene desde la sujeción a la autoridad, primeramente Dios, y sucesivamente en cada equipo u organización a quien yo represento o trabajo. Y mi primera organización o mi primer equipo es mi familia. Todo empieza por ahí. Siempre digo que el primer ministerio es nuestra casa, es nuestra familia. A veces es mejor, digo yo, que hagamos una pausa y nos dediquemos a restaurar nuestra familia, nuestra casa, porque es lo más importante. Familias sanas, sociedades fuertes. Entonces necesitamos trabajar en nosotros, en nuestra familia, mis amados. Entonces necesitamos buscar esa unción, anhelar para poder desarrollar mi función. Y dije también que a veces Dios necesita quebrarnos para que nosotros podamos entender y vivir la unción. ¿Está conmigo? En el Nuevo Testamento la unción se asocia con Jesús. En el Nuevo Testamento la unción se asocia con Jesucristo, cuyo título Cristo significa el ungido. Cristo significa el ungido. Y si Él es ungido, yo también tengo que ser ungido. Déselo fuerte el aplauso al Rey. Amados, es lo único que nos vamos a llevar. La vida es corta. La vida pasa. Y mis obras con amor, con unción, porque cuando hay unción hay excelencia, cuando hay unción hay amor, cuando hay unción hay gracia, hay denuedo, hay autoridad. Es lo único que va a subir. ¿Por qué estamos preocupados en esta tierra? ¿Qué es lo que les roba el sueño a usted? Si venimos, dice la palabra, para hacer buenas obras, si vinimos para cumplir una misión. Cristo significa ungido, y fue con el poder del Espíritu Santo que Dios imparte a los creyentes. ¿Para qué? Para capacitarnos. Dios imparte a los creyentes para capacitarnos. La unción, el aceite, simboliza la presencia del Espíritu Santo y el favor de Dios sobre los ungidos. Sobre los ungidos, porque no todos anhelan. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Lo que más practiques es lo que más vas a hacer crecer en tu vida. Lo que más anheles, de eso vas a estar lleno. Usted será el resultado de las 5 personas con las que se conecta todos los días. Júntese con, Julie dijo el otro día en su enseñanza, júntese con 4 borrachos, usted será el quinto. Júntese con 4 drogos, usted será el quinto. Júntese con 4 sabios, usted será el quinto, yo le digo. Porque al final vas a terminar hablando el lenguaje, vas a pensar como piensa la gente y no como piensa Dios y como quiere Dios. Hasta se olvidan de la palabra y de lo que dice. Porque es tan grande yo no digo la influencia. Cuando sos mal influenciado, eso es manipulación. Porque solo los líderes genuinos y efectivos y de alto impacto pueden influenciar para cumplir el propósito de Dios, que es nuestra transformación, para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Así que un líder
Es aquel que te anima, es aquel que te levanta, que ora y que te diga, en Cristo hay esperanza. Es aquel que ora, porque todos podemos tener tiempos y temporadas difíciles, pero para eso tenemos la iglesia. ¿Acaso los discípulos cuando estaban perseguidos, abatidos, pedían a la iglesia que oren por ellos? Porque la oración del justo puede mucho y la oración tiene poder. Y Jesucristo, cuando estaba abatido, el ungido de Dios, dice que le decía a los discípulos, espérenme, queremos ir, espérenme, ya vengo. Voy a ir a orar, voy a ir a orar con mi Padre. Voy a ir a orar, voy a ir a preguntarle a mi Padre. Entonces, es para los creyentes ungidos. Los cristianos también son ungidos por Cristo, recibiendo el don del Espíritu Santo para vivir y para servir a Dios. Amén. ¿Para qué somos ungidos? Para vivir y para servir a Dios. Porque yo decía el anterior domingo que antes de ser un político, un abogado, antes somos hijos de Dios y somos discípulos para formar discípulos ahí en el área donde usted se mueve o trabaja. Esa es la misión que usted tiene, que todos tenemos. Para los creyentes, la unción se refiere al poder sobrenatural de Dios que obra en y a través de ellos para cumplir el propósito de Dios. Vuelvo a repetir, para los creyentes, la unción se refiere al poder sobrenatural de Dios que obra en y a través de nosotros para cumplir nuestro propósito. Amén. ¿Quedó claro? Amén. En esa posición, esa consagración, cuando hablamos de la pasión que debemos tener, el anhelo por la unción, es esa consagración, es ese temor, esa fe, esa confianza total como la viuda pobre, es esa presencia, es esa fragancia, es ese perfume que despide un ungido, que transforma, que cambia las atmósferas, que los demonios se sujetan, que donde hay murmuraciones, esa persona viene y trae paz, esa persona trae liberación, que donde hay enfermedad, esa persona llega en el nombre de Jesucristo para que esos enfermos se sanen. Esa es la unción, ese es el anhelar la unción, es esa fragancia, es ese manto. Pero le hablo de lo espiritual, es ese perfume, es ese manto, es esa fragancia. Es el don del Espíritu Santo que capacita a las personas para servir a Dios. Y nos vamos ahí en Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo en camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta, lo conocemos, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. El ungido le gusta oír la palabra. Al diablo le gusta distraer y que usted se distraiga. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás y con muchas cosas, prioridades desordenadas. Pero una cosa es necesaria, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la mejor parte, la cual no le será quitada, porque esa unción sube y es eterna. Aleluya. Entonces ahí representa las prioridades cambiadas. Ahí representan los quehaceres, el afán. Ahí podemos ver la función y la unción. Y no quiere decir, la unción no
tiene nada que ver con mi posición, con mi cargo, con lo que me dedico. ¿Entienden? Amén. Entonces, las dos amaban a Jesús. Las dos estaban con Jesús. Las dos recibieron a Jesús en su casa. Una se preocupó porque todo esté limpio. Quizás eso debió hacerlo antes, porque eso es lo que pasa, que queremos hacer las cosas en tiempos que no son apropiados, propicios para lo que en ese momento necesitamos hacer y estar presentes. Entonces las dos amaban a Jesús, pero ¿quién tenía la unción? Aquella que le gustaba estar a los pies de Jesús, aquella que le gustaba oír a Jesús, escuchar la palabra de Dios, alabar su nombre, orar, usar las herramientas espirituales, no las del mundo, sino la que la palabra nos enseña. Ahí entonces podemos ver una diferencia o podemos hacer una analogía entre la función y la unción. Qué lindo es poder realizar mi función, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Yo desde que tengo uso de razón en el ministerio, siempre he enseñado, así sea un anuncio el que vamos a dar, tiene que estar bajo la unción del Espíritu Santo. Porque tiene que haber temor cuando yo anuncio, cuando yo canto, cuando yo pido las ofrendas. Tiene que haber devoción, tiene que haber reverencia, sabiendo que todo lo que yo hago, lo hago para el Señor. Aleluya. Déselo fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, el único Dios, Señor y Salvador nuestro. Entonces, ahí está. Después me impresionó esta palabra. Le hablaba esa unción, ese perfume. Juan 12, 1 al 3. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya lo había resucitado. Y a quien había resucitado, que era el hermano de estas dos muchachas que hemos visto ahorita, de Marta y María, que a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Eso es buscar la unción, querer la presencia de Dios en nosotros. Eso es no importarle cuánto salía el perfume cuando fue a comprarlo, porque sabía para quién era y por qué lo estaba haciendo. Porque eso representa, mis amados, que cada intervención donde se va a mover el Señor, poder separar esos momentos como María, cuando cada que Jesús iba a su casa, estaba a sus pies escuchando la palabra. Había vuelto a ir después de la muerte, de la resurrección de su hermano Lázaro, y lo ungió, y fue justo antes de su sepultura. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amados? Y con esto les digo, iglesia, cada que usted tenga la oportunidad de alabarlo, alábelo como si fuera su último día. Porque no sabemos si hoy estamos y mañana no. Cada oportunidad que usted tiene, por eso sus prioridades como María. Cada domingo usted va a tener flojera para venir al servicio. Pero ahí están las decisiones y la sabiduría que tenemos que tener para poder crecer espiritualmente nosotros. Siempre vamos a tener quizás decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero en cada intervención donde el Señor se va a mover, ahí usted tiene que estar con el corazón dispuesto y preparado. Porque Dios se mueve y se manifiesta
donde hay anhelo, donde hay temor, donde hay reverencia, donde hay pasión. Por eso somos una iglesia de la presencia de Dios, porque queremos y estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo y de la gloria de Dios en nuestras vidas. Aleluya, ese es lo fuerte. Vemos los milagros. Vemos los milagros, porque no es cuánto vivimos en esta tierra, sino cómo vivimos. El día, Martita, hoy viernes, lo enterraron al doctor Guardia. Martita ha sido, ella quebrantada me decía, no canto bien, pero para Dios canto hermoso. Y yo cantaba con mi cuñado, y yo alababa con mi cuñado, y yo le leía la palabra. Y Dios la usó en su proceso. Como cuando fuimos con mi mamá y con Yamile. Y recibió al Señor. Y quería oración y quería la palabra. Y él decía, pastora, en mayo fui al médico, el 4 de mayo y el 27 me estaban diagnosticando cáncer de páncreas, después de ser un hombre sano. Y esa es la vida. Y a veces estamos afanados y turbados, pero yo le desafío para que usted salga de su zona de confort, cambie sus prioridades, salga de su tibieza espiritual, adore a Dios, alabe a Dios, venga temprano, levántese a la intercesión. Ay, sus hijos necesitan la intercesión de los padres. Sus hijos, todo lo que usted le pueda dar ahora, como hablábamos, Babi. Quiero honrar tu vida, mi amada Babi, y la vida y todo lo que has sembrado, impactado en tus hijos. Su hijo de 16 años, Mateo, el martes se va para La Paz hasta diciembre. Bolívar lo ha contratado para jugar en la sub-16 y la sub-19. A los 16 años en las grandes ligas ya. Pero eso no viene por casualidad. Me dice, Caro, nunca me desenfoqué de sembrar todo lo que he sembrado en mis hijos, porque me dediqué a Dios, a mi familia y a mi trabajo. Y lo único que he hecho es sembrar principios, valores eternos, oración, palabra. 16 años. Si Dios le abrió puertas es porque está listo. Hay mucha necesidad, amados, amada iglesia. En nuestra casa hay necesidad. Está tomando las armas, la intercesión, el ayuno. Hay mucha necesidad en nosotros. Entonces por eso necesitamos buscar esa unción. Y yo sé que le decía al equipo de jóvenes que ya van a dar un súper anuncio con lo que vivieron ayer los chicos. Todo este equipo de líderes y todo el trabajo que han venido realizando, es cierto, cuando va a haber un derramar de la gloria de Dios, el diablo pues quiere estorbar, usando las mismas personas para que el propósito no se cumpla. Pero el diablo no puede destruir los propósitos de Dios. Nunca va a poder destruir el propósito de Dios para cada uno de nosotros, como para cada joven, niño, matrimonio, familia en esta casa. Se derramó la gloria de Dios ayer y los jóvenes fueron llenos del Espíritu Santo. Pero había un trabajo de ayuno, de oración, de planificación, porque tenemos líderes ordenados y alineados a la visión del Padre y de la iglesia. ¿Cómo no se va a derramar? ¿Cómo no se va a respaldar con su unción el Señor? Es como cuando un hijo honra a sus padres, no hay forma de que le vaya mal en la vida. No hay forma cuando nosotros nos sujetamos al orden divino. Porque lo que nosotros nos sujetamos en la tierra es a Dios. Acuérdense que cuando Jesús dijo, cuando a ustedes los aborrecen, a mí me aborrecen.
Cuando ustedes lo rechazan, a mí me rechazan. Entonces Dios va a respaldar. Cuando yo estoy anhelando la unción y camino alineado al orden en el matrimonio, con los hijos, en la familia y en todo lo que esté pasando. Entonces ese perfume de María no hizo más que ungirlo, aunque estaba el fariseo Judas, el Iscariote, más abajo dice la palabra. Pero ¿cómo puede ser posible que esta mujer vaya a gastar tanto dinero en ungirte a tus pies cuando hay tantos pobres? El diablo es atrevido. Y le dijo a Jesús, le dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí poco falta para que yo esté presente con ustedes. Pero no los dejaré huérfanos. Yo les dejo mi Espíritu Santo. Él los convencerá de justicia, de pecado, de juicio, y los llevará a toda justicia y verdad. Aleluya. Entonces, amado, la unción es un privilegio, es una honra, es un regalo, es un don que Dios nos da a través del Espíritu Santo, y nos los da a los siervos, nos los da y nos los regala en la iglesia. Porque la unción no se derrama, decía, en los restaurantes. Claro que se puede derramar en tu hogar, pero donde están las piedras vivas, dijo el Señor, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ahí el Señor nos está esperando para derramar su gloria. Es lo más valioso que Dios nos da, poder fluir en mi función bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidar esa unción. ¿Cuántos dicen amén? Hay que atesorarla, porque si no la cuidamos, la subestimamos, Dios nos las puede quitar. ¿Sabía usted? No sé cuántos piensan si la salvación se pierde o no se pierde. No le voy a pedir que levante la mano, porque hay muchos, decía un pastor, hay muchos que leen la Biblia de noche y con la luz apagada. Hay que cuidarla. Jueces 16:20, esto es uno de los momentos más tristes para el ser humano. Tomando entonces, jueces, es uno de los momentos más tristes. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Porque cada vez se levantaba y venían los filisteos, pero él seguía con su fuerza. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste. Usted puede tenerlo todo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada en la vida. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo en este mundo y va a perder su alma? Dice la palabra. Pero ¿de qué le sirve tener dinero si no tengo paz? Pero ¿de qué me sirve tener una familia? Pero ¿cómo vivo? ¿Cómo está mi familia sin Cristo? Y el otro, primera de Samuel 16, otro momento de los más tristes para Saúl fue, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Primera de Samuel 16:14. Por favor, Jimmy. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl después de haber sido ungido por el profeta Samuel. Porque ¿sabe qué? Gobernaron los jueces, no tenían rey. Su rey era Dios. Su rey era Dios, pero el pueblo, como ha sido un pueblo que ha estado en constante guerra,
Ha estado en constante ataque, y eso somos nosotros, amados. Por eso la vida espiritual usted no puede llevarla con tibieza. A los tibios los vomitaré, dice el Señor. Tenemos, amados, que salir de la zona de confort. Usted no puede convertirse en un religioso. Usted tiene que ser un caliente, lleno del Espíritu Santo, fuego en el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es lo que debemos anhelar en esta tierra. Ojalá fueras frío, dice el Señor, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y dice que el pueblo empezó a pedir rey. Empezó a pedir un rey. ¿Y sabe qué? Que Jehová se enojó. Y antes era a través del profeta. El Señor nos puede escuchar a todos a través de Cristo ahora. Pero antes hablaba a través de sus profetas. Y nos sigue hablando. El Señor nos habla a través de nuestros hijos, a través de las situaciones, nos habla a través de las crisis, nos habla para tener una buena administración, nos habla de muchas maneras el Señor para que redireccionemos nuestra vida. Nos habla una vez, nos habla otra vez. Y hablaba a través del profeta. Y va y le presenta la queja, están pidiendo rey. Y le dice, se enojó Jehová. Se enojó el Señor. Dice, no le soy suficiente yo, Dios. Pero por causa de que ese pueblo pidió, le levantó un rey que se llamó Saúl y lo ungió. Ahí hemos leído primera de Samuel, lo ungió, tomó una redoma de aceite y fue Samuel el profeta y ungió a Saúl como rey de Israel a pedido del pueblo. Y de ahí Samuel le dice, ahora con rey, ya los quiero ver, se van a tener que sujetar, ahora con rey van a tener que alimentar esto, van a tener que cuidar del rey. Y empieza a darle todos los requisitos. Queremos rey, porque así somos a veces, ¿no? Quiero, y dame, y a veces para nuestro mal. Pero Dios instituyó reyes, pero Dios instituyó autoridades, y no es para tenerlas de adorno, sino es para sujetarse. ¿Por qué funcionan? ¿Por qué los países de primer mundo son desarrollados y viven como viven? Porque se sujetan a las normas y a las reglas y se respeta. Porque cuando es tierra de nadie, la gente quiere hacer lo que quiere y eso no funciona. No se mueve Dios, porque Dios no se mueve en el desorden. Entonces le ponen a un rey y fue el rey Saúl. Pero este versículo es triste. Pero se apartó de Dios. Se apartó el Espíritu de Dios de Saúl. ¿Y qué pasó encima? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios a Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? El profeta Samuel lo unge por orden de Dios, haciendo de él el primer rey de Israel, como le comentaba. Y esta unción fue un acto simbólico que lo apartó y lo preparó para gobernar. ¿Para gobernar qué? El pueblo de Dios, no el pueblo de Saúl. A veces nos confundimos. Hasta los líderes políticos se quieren perpetuar en el poder porque se quieren quedar y creer y hacerse los dueños del país, de los recursos y de la gente. Y eso sucede en todas las esferas porque está en el corazón del hombre. Entonces esto fue lo que pasó con Saúl. Pero Dios destituyó a Saúl, como le mencionaba, como rey de Israel, debido a su desobediencia y a su rebelión contra los mandatos de Dios. Lo levantó como rey para gobernar el pueblo de Dios. Por eso yo le decía el otro día a los líderes, las células no son de ustedes, les decía, son de Dios, son de la iglesia. Ahora, si hay un líder que no quiere que sea, pues se corta la cobertura y sigue haciendo lo que bien le parece hacer, lo que cree que está bien. Porque no son nuestras las vidas. No podemos, ni nuestros hijos. ¿Usted ha escuchado los hijos de la vida?
Los hijos son herencia bendita de Jehová. Y ellos vinieron a cumplir un propósito, y mi responsabilidad y mi obligación y mi rol como padre y como madre es instruirle en el camino del Señor Jesucristo. Porque le puede faltar y le pueden faltar muchas cosas, y lo van a herir ese hijo, porque uno no desea que lo hieran, no desean que lo lastimen, pero no los podemos poner en la burbuja. Van a tener sufrimiento, van a padecer, pero es necesario enseñarle el camino de Jesucristo, porque en el mundo van a tener aflicciones, pero tienen que tener fe que Jesucristo venció al mundo, y que un día no estaremos, pero Dios siempre estará con ellos. Nuestros hijos pueden viajar, pueden casarse, pero Dios siempre estará con ellos. Cuando nosotros enseñamos el camino del Señor, los hijos son de Dios. Yo soy el administrador de todos los recursos que Él me dio en la tierra, de mi cuerpo, por eso tengo que cuidarlo. No porque el pastor me dice que es malo hacer esto, que es malo hacer lo otro. No, porque aquí esas leyes, esas prohibiciones no aplican en la iglesia. Dejamos que sea Dios y el Espíritu Santo suficiente para convencerlo a uno de pecado, de justicia y de juicio, y para inspirarlos a amar a Dios y seguir este camino de transformación. Porque aquí es por voluntad. Aquí es con buena voluntad, con pasión, con amor, porque es para el Señor. Todos nosotros somos ovejas de su prado, y Él es el único pastor que dio su vida por las ovejas. Así que no somos dueños de nada. Desnudo vinimos y desnudo nos vamos. Desnudo salimos del vientre de mamá y desnudo volveremos allá. Y daremos cuenta a Dios a cuántas vidas hemos impactado con el Evangelio, con nuestra luz, la luz de Jesucristo que tiene que brillar en nuestros corazones, para que brille nuestra luz y el mundo lo conozca y lo glorifiquen, dice. Aleluya, déselo fuerte el aplauso al Rey. Aleluya. Entonces el profeta Samuel le comunicó esta decisión y la pérdida de su reino a Saúl por la ¿qué? Por la desobediencia y la rebelión. ¿A quién? A los mandatos de Dios. Porque ya Samuel lo había advertido. Pero cuando la gente está con el poder, mire, un podercito así, se les nubla la cabeza. Un poquito de plata, se les nubla la cabeza. Ay, de bien nacido es ser agradecido. Mientras más tenga, más humilde tengo que ser. Mientras más me lleve el Señor, tengo que darle más la gloria y la honra a Él. Porque no somos nada ni no somos nadie. Hoy estamos, mañana no. Pero mientras estemos, esta luz tiene que brillar para Él. Por Él y para Él. Aleluya. Entonces, por esa rebeldía, el profeta Samuel le comunicó esta decisión y la pérdida de su reino, simbolizada al quitarle el manto. Dios ordenó a Saúl que destruyera a los amalecitas. ¿Se recuerda ese pasaje? Pero Saúl desobedeció al guardar lo mejor del botín y se escudó que era para hacer sacrificios a Dios. Pero le dice, si te he dicho, dijo Jehová, que no dejes nada vivo, que se mueran todos, que se mate a todos. Pero él dejó el mejor botín y le dice, pero escucho el balido de las ovejas y escucho las vacas y escucho los bramidos. Y le dice, es que eso no lo maté porque es para el sacrificio a Dios. Así somos Saúl a veces. Yo le digo al Señor, a veces somos Tomás, incrédulos. A veces somos Saúl, rebeldes, desobedientes. Y Dios ordenó a Saúl que destruyera, pero Saúl desobedeció. Saúl intentó justificar sus acciones, argumentando que el botín era para ofrecer los sacrificios a Dios. Pero Samuel explicó que la obediencia es más valiosa que el sacrificio. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. La obediencia es más valiosa que el sacrificio. Por su desobediencia, por su rebeldía, Dios lo rechazó como rey y le quitó la oportunidad de tener una dinastía duradera sobre Israel. La desobediencia de Saúl fue comparada con la adivinación e idolatría, mostrando su grave rebelión. Este evento subraya que la obediencia a los mandatos explícitos de Dios
es fundamental y que la desobediencia tiene duras consecuencias. Saúl se arrepintió y pidió perdón, pero la decisión de Dios ya estaba tomada. Saúl, ¿sabe cómo fue el fin de Saúl? Después de haber sido ungido como rey, es triste su historia. Él terminó suicidándose. A sus hijos lo mataron en la guerra. Él le pide a su escudero que le pase la lanza, la espada. Y el escudero no quiere. Y él se la atravesó. Después hay otro que lo remata, ¿no? Porque estaba sufriendo mucho. Si usted lee los libros de Samuel. Pero ese fue el fin de Saúl. La muerte de sus hijos y él terminó suicidándose. Así murió por su transgresión contra el Señor y también por haber consultado a una divina y no lo consultó al Señor. Por eso Dios lo mató y dio el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas 10 del 1 al 13. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la nueva a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de su dios Dagón. Y oyendo todos los de Jabes y de Galat lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y lo trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encima en Jabes y ayunaron 7 días, dice la palabra. Ese fue el final de David. Siempre yo digo, no nos creamos insustituibles, indispensables de Saúl, porque cuando hay rebeldía, hay desobediencia, ya Dios tiene preparado otro. Y así fue que levantó a David. Y está en Primera de Samuel 16, 1 al 14. Aquí quiero, ya estoy terminando, vamos a leer Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dijo Dios a Samuel, al profeta: ¿hasta cuándo vas a llorar? Porque lo destituye. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Quiero hacer la comparación del ungido, porque vamos a ver. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría con pena del hombre. Estaba todavía, ¿no? Del rey. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová.
santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Es las veces que nosotros también nos equivocamos creyendo que es ese, que es otro, que es ese. Mire cuántas veces se equivocó el profeta Samuel a querer ungir. Lo vio al hijo de Isaí: es este. No, le dijo Jehová, no es ese el ungido. No es ese el ungido. Ese no importa, no es el que yo escogí. Entonces llamó a Isaí, lo hizo pasar, y el cual le dijo: tampoco es este el que ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, pelirrojo, dice otra versión, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En realidad, Dios se aparta porque nosotros nos apartamos primero. Porque Él nunca quiere soltarnos de la mano. Porque Él nunca quiere que nosotros lo dejemos. Pero somos nosotros esos niños, ¿no es? Que quieren que lo suelte uno porque quieren cruzar la calle y quieren hacer lo que quieren solo, creyendo que saben. Pero van y se estrechan muchas veces y caen muy duro, porque esa es la soberbia, porque esa es la altivez. Y dice que antes de la caída está la soberbia. Entonces vemos que David fue el ungido de Dios. David fue ungido 3 veces, tenía una triple unción. Y sobre todo, ¿por qué Hechos 13:22? Dice que fue ungido por el profeta Samuel, tuvo una unción sobre Judá, por los ancianos de la tribu de Judá, y tuvo una unción sobre todo Israel, sobre toda la nación, lo reconoció como rey. Que quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya, bendito sea Señor, bendito sea Señor. La rebeldía, le dejo esta frase, está envuelta en un empaque que se llama orgullo. La rebeldía está envuelta en un empaque que se llama orgullo. ¿Cuál es nuestra misión, iglesia? Buscar y tener la unción, porque Él es el ungido de Dios. Esta es nuestra misión. Isaías 61, del 1 al 4. La palabra que confirmaba en la intercesión hoy el Señor. ¿Cuántos pueden conmigo repetir la palabra de Dios? 1, 2, 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Siento su presencia, Señor. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta es nuestra palabra profética y nuestra misión. Lucas 4, 16 al 19 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado el ungido de Dios Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Eso es para usted, para mí, para todos. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa fue déselo fuerte el aplauso, aleluya, fuerte, fuerte, porque es para Él. Nuestro objetivo y meta, iglesia, es llegar a ser más como Cristo el ungido, para cumplir la misión que tenemos, porque antes de cualquier propósito, objetivo y meta, esta es la misión que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren? Este evento, mis amados, subraya que la obediencia a los mandatos de Dios es lo que a nosotros tenemos que vivirlo. Así que nos ponemos de pie para orar. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque hoy, si no conocía la misión que tenía, Padre, hoy, Señor, conozco que mi misión es dar vista a los ciegos, Padre. Heme aquí, dígale, levante sus manos. Heme aquí, aquí estoy, Señor. Mi familia necesita de Cristo. Mi hermano, mi hermana necesita de Cristo. Mi familia, mis amigos, ahí donde yo voy, necesitan. Hay muchos que se van a una eternidad sin Dios. Por eso necesito, ya el Señor me dio la unción. Ya me dio la unción, pero Dios tampoco puede atropellar tu voluntad. Si usted no quiere la unción, Dios va a respetar que usted viva en la tibieza. Dios nos hace un llamado en esta mañana, iglesia, y un desafío a tomar las cosas de Dios sagradas, serias, como santas, porque los días son cortos y tenemos una misión, iglesia. Tenemos una misión, la de Isaías 61. El ungido de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. No es solamente un llamado al pastor, no es un llamado a los servidores, es un llamado a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, a todos los creyentes. Hay un llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Hay un llamado a ser discípulos, que no nos conformemos con que la gente conozca y reciba a Cristo, sino que puedan crecer, que puedan ser transformados, que puedan ser empoderados con el poder del Espíritu Santo para deshacer toda obra de las tinieblas. Padre, gracias, gracias. Aquí estamos, Señor, unidos como un solo hombre, en la brecha, puestos de pie, cumpliendo nuestros llamados, cumpliendo nuestros propósitos, Señor. Nuestra familia te necesita, Señor. Mi casa te necesita. Mi esposo te necesita. Mis hijos te necesitan, Señor. Mi esposa te necesita, dígale. Mis hijos necesitan de ti. Gracias por hablarme, Señor. Gracias por hablarme, Padre. Esta palabra quiero atesorarla en mi mente y en mi corazón,
Hay una unción en este lugar, iglesia, recibe. Levanta tus manos. Hay una unción porque hay corazones hambrientos y sedientos. Dice que solamente la unción del Espíritu Santo puede podrir los yugos del diablo. Declaro que todo yugo se pudre por causa de la unción de Dios. Viene una unción de rompimiento en esta mañana sobre tu vida. Todo lo que el diablo gestó, todo lo que el diablo levantó contra tu vida, todo lo que el diablo levantó contra tu casa, hoy declaro que los yugos se pudren, porque necesitamos la unción para que los yugos se pudran en el nombre bendito de Jesucristo. Hoy los yugos se pudren en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que los presos son libres, cautivos a droga, alcohol, cautivos por adicciones, pornografía, en el nombre de Jesús, homosexualismo, lesbianismo, en el nombre de Jesucristo. Viene el diseño de Dios para tu vida. Reclama el diseño de Dios para tu casa. Reclama el diseño de Dios para tu familia. En el nombre de Jesucristo, clamamos a ti por el diseño hombre, mujer, en el matrimonio, la paz, la bendición en los matrimonios, en la familia. Hay una unción de rompimiento. Créelo en la unción del Espíritu Santo. Pudre hoy todo yugo. Se pudren los yugos de pobreza, se pudren los yugos de enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Yugos de escasez en el nombre de Jesús. Hoy reclamamos, Señor, reclamamos esas bendiciones del cielo y de lo alto que tú tienes para nosotros, Padre mío. En el nombre bendito de Jesús, declaro los nuevos tiempos para tu vida. Declaro los nuevos tiempos para tu familia, para la iglesia, para Bolivia, Señor, donde clamaremos. Somos apasionados por la unción, Padre mío, por la unción, para ver los milagros creativos moviéndose el Espíritu Santo en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, en el nombre bendito de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta unción, por el respaldo de la unción, por la autoridad, por la firmeza, por el orden, por el diseño de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la iglesia. Clamamos a ti, Padre mío. La iglesia se une en una misma visión, en un mismo espíritu, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, en unidad, Padre celestial. Padre mío, declaro liberación sobre los cautivos, sobre los oprimidos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaro que los yugos se pudren, los yugos se pudren, y el yugo se pudrirá, dice la palabra, por causa de la unción de Dios. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción de Dios. Todo yugo que te ha tenido atormentado en tu vida, hoy declaro que el yugo se pudre, que la unción del Espíritu Santo pudre los yugos. Y hoy declaro, despójate de todo peso, de todo pecado que nos asedia, dice la palabra. Declaro que toda esa carga pesada que traes sale de tu vida ahora. Sale de tu vida ahora. Despójate de todo peso y pecado que nos asedia, dice. Y continuemos hacia adelante con la mirada puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Muchas gracias, Padre, por esta mañana de gloria, por la unción del Espíritu Santo, por el perfume, por el óleo. Recibe el manto de alegría. Óleo de alegría sobre tu vida. Óleo de alegría sobre tu vida. En vez de espíritu angustiado. Para eso nos llamó y nos ungió Jehová. Para dar óleo de alegría, manto de alegría. Recibe la unción del Espíritu Santo. Recibe la unción. Recibe en esta mañana. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, Padre,
porque hoy has quitado los yugos y las cargas pesadas. Aleluya, aleluya, aleluya.